Bueno, pues esto ha empezado ya. Vale, pues vamos a empezar la formación de Elastic Beanstalk, que es un servicio dentro del ecosistema de Amazon Web Service. Es básicamente el Platform as a Service, digamos, que tiene Amazon en su catálogo. He preparado unas diapositivas, son 17 en concreto, para ir viendo un poco así de manera teórica lo que tiene el servicio, y después he preparado un pequeño taller con una aplicación PHP que subiremos y veremos un poco de qué va esto del Elastic Beanstalk y las posibilidades que da, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si yo no me lío con esto. Hay un montón de documentación en Amazon Web Service sobre Elastic Beanstalk, o sea, hay muchísima documentación. Creo que la diapositiva incluso, vale, sí, desde aquí podéis acceder, si queréis ver después el PowerPoint, directamente a la documentación oficial. Y vamos a pasar a contaros ya qué más hay por aquí, sobre qué es Elastic Beanstalk en concreto. No sé si lo conocéis, si lo habéis visto, si habéis trabajado con él antes. Así me gusta a mí, o sea, que os puedo contar aquí lo que me os dé la gana, ¿no? Básicamente. Vale. Hombre, yo llevo como... Dice que esto es lo que gestiona los misiles, que lanza Rusia, también lo creemos. Hombre, llevo como 6 meses sin trabajar con ellos, hay cosas que se me van a olvidar, aunque he intentado recordarlas esta semana, pero bueno, yo creo que más o menos... vale. Como os he contado, es el Platform as a Service de Amazon Web Service. Básicamente, la idea que tiene Amazon de este servicio es que tú empaquetas tu código, lo subes y lo tienes funcionando en 10 o 15 minutos en una plataforma escalable, con alta disponibilidad, de una manera relativamente sencilla. Está muy enfocado a desarrolladores que no quieren complicarse la vida con la infraestructura que hay por abajo. O sea, tú subes tu código, le dices que quieres que sea en alta disponibilidad, eliges 4 o 5 opciones y a ti te da igual que por abajo haya construido 10 instancias, 27, con el balanceador. Eso es algo que en principio, si no te quieres complicar la vida, no vas a necesitarlo. Lo tienes corriendo, ya te digo, en unos minutos la aplicación. Esa es la teoría. Ahora veremos que tiene bastante más, claro. Yo lo quiero comparar un poquito con OpenShift porque al final el objetivo, aunque usan tecnologías distintas, al final el objetivo yo creo que es parecido. Al final llevar aplicaciones web y correrlas en un entorno pues que tenga, ya te digo, que sea escalable, que tenga alta disponibilidad y demás. La diferencia un poco grande, que OpenShift usa Kubernetes y Docker, y en principio Beanstalk puede usar Docker, aunque lo que veremos hoy no va a ser con Docker. Yo es que no lo he usado con Docker, pero para lo que yo lo he usado, digamos, es con instancias de EC2 que corren por abajo. Al final la filosofía es parecida a OpenShift, aunque no uses contenedores propiamente dicho, en cuanto a que las instancias de EC2, o sea, la infraestructura que vas a usar por abajo, tienes que considerarla que es efímera. O sea, tú el almacenamiento tienes que tener en cuenta que si en un día haces 4 despliegues, a lo mejor tus instancias se destruyen 4 veces y se vuelven a crear. O sea, tú el almacenamiento no puedes guardarlo dentro de las instancias, tienes que tener una base de datos, S3 o algún otro sistema fuera en ese sentido, ¿no? De hecho, para ti las instancias es como si no existieran. Tú, aunque hay manera, ahora veremos después, de acceder a las instancias propiamente dichas, no tiene ningún sentido que tú entres en las instancias, que te pongas a verlas, porque para ti, si hay 10, 27 instancias por abajo, a ti te tiene que dar igual en principio. Tú lo vas a ver desde un panel central, vas a sacar los logs desde ahí, o sea, tú no tienes por qué acceder ni preocuparte de las instancias. Entonces, ya te digo que hay similitudes con OpenShift, aunque usan un poco tecnologías distintas. Actualmente Elastic Beanstalk admite los siguientes lenguajes que veis ahí. Esto ha ido creciendo, en principio hay cosas que se han añadido hace no mucho, por ejemplo Node.js, eso llevará un par de años o así, y Go creo que también ha sido uno de los últimos que han agregado. Y en principio estos son los lenguajes que admitiría la plataforma, ¿vale? Yo cuando lo he trabajado en producción ha sido con PHP, pero bueno, al final sería adaptarlo a cualquiera de los otros lenguajes.
el ejemplo que vamos a ver dentro de un rato va a ser PHP, porque es lo que yo conozco. Vale. En principio, ellos lo que te cuentan es que Elastic Beanstalk se encarga de esas tareas, digamos, a grosso modo. Te aprovisiona un montón de recursos, los que tú elijas, el parcheo y el mantenimiento del sistema que hay por abajo, porque al final son instancias F2, el deployment del código fuente, el autoescalado y el monitoreo de la aplicación. Al final, lo que hace, digamos, que Elastic Beanstalk puede automatizar todo eso es el servicio de CloudFormation, que si os no suena es el servicio de infraestructura bajo código que tiene Amazon, como puede ser Terraform, como puede ser en Azure las ARM templates. Y ahora lo veremos después, lo podemos ver, cuando tú construyes tu entorno en base a unos clics en el entorno gráfico, él por abajo va construyendo una plantilla. Pues has definido un balanceador de carga con 3 instancias de tipo T2, no sé qué, no sé. Todo lo va construyendo en una plantilla. Entonces hace que cuando haces una modificación, él rápidamente o destruyes el entorno, él se va a la plantilla y rápidamente destruye todo lo que ha ido creando. Entonces tiene una guía. Eso hace que todo vaya de esa manera automatizado, que sea más o menos rápido. Una de las cosas que se recomienda, evidentemente, es que tú no toques los recursos a mano, que ahora veremos cuando él va creando cosas, nos iremos por ejemplo a EC2 o algo, veremos lo que él va creando. Se recomienda que nunca toques esas cosas a mano porque si algún día quieres destruir tu entorno, va a fallar, va a llegar a algún punto que a lo mejor le va a faltar un security group que él ha creado y que tú te lo has cargado a mano. Entonces eso hace ya que el ciclo de vida que él lleva sopeta por todo sitio. Entonces lo que creas con un Beanstalk tienes que destruirlo con Beanstalk y administrarlo a través de ahí. Evidentemente no tiene sentido que uno se vaya a administrar las instancias a mano después, el grupo de autoescalado, al menos que quiera hacer algo muy avanzado ya. ¿El autoscaling y el monitoreo van implícitos en la base de Beanstalk? ¿O son A ver, claro, Beanstalk digamos que se pone en una capa por encima, pero se apoya en un montón de servicios de Amazon. Las instancias en EC2, los logs los guarda en S3, usa el autoscaling de EC2, usa el monitoreo CloudWatch, que es el servicio central de monitorización de Amazon. O sea, digamos que se va a apoyar en 8, 9, 10 servicios que tiene por abajo y mediante unos permisos que ahora veremos, él desde Beanstalk va llamando a uno y otro servicio cuando ves que le hace falta. ¿Él directamente compila el código fuente? Él compila el código fuente, tú le das, ahora en el ejemplo que veremos después, que por ejemplo es un WordPress, en este caso el ejemplo que yo he preparado, tú le das un zip con tu WordPress y él se encarga efectivamente de toda la tarea de, en este caso en el WordPress, lo que él va haciendo por abajo es soltarlo en unas rutas específicas que él tiene en cada una de las instancias, en este caso. Sí, pero por ejemplo en Java lo tiene compilado. Claro. ¿A él le pasa el Java o le pasa a un Java? Tengo mis dudas de, como yo nunca he hecho despliegues en Java, creo que es el Word el que tú le pasas. Sí. Yo es que no he trabajado teniendo que compilar en Beanstalk, pero... Vale. Tú como que le pasas al Word para hacer un código. Pero... te lo voy a decir ahora mismo. Yo supongo que sí que lo tendrás que pasar al Word. Yo supongo que en el WAR lo puedo poner en el doctor. WAR es claro. Ahora no sé no es solo compilado, uno de ellos se tonta. El WAR es el webcam. Webcam. Web application Es que creo que... De los contenedores de aplicaciones tú lo que despliegas en WAR. Sí, antes ya directamente es igual. Para hacer un web application, no sé qué, no se preocupe ahora si después lo encuentro... Si le pasa de binario, tienes que decirle a ver cómo puede compilar. Claro, yo entiendo que cuando tú eliges, ahora veremos las distintas plataformas que puedes elegir, cuando tú eliges una plataforma Java, él va a tener preparado ya en las instancias unos Tomcat, donde tú le vas a desplegar... Tú le pasas el
el WAR o lo que sea. Aunque veo que también puedes subirle zip, porque veo algunos ejemplos aquí. Vale, a ver si ahora después encontramos a ver No qué. te preocupes, vamos. Vale. Mira, perdona. He visto aquí que se proporcionan configuraciones con Tomcat, con Yeti y con Glassfish. Y puedes incluir cualquier archivo Java de la biblioteca Java. Pues ya sabemos algo más. Claro, él, en función de la plataforma que tú elijas aquí, él va a configurar las instancias de una manera, va a preparar unos directorios, unos servidores de una manera, ahora lo veremos todo el proceso que él hace. Como nosotros vamos a ver una aplicación PHP, pues él va a preparar un servidor web Apache en cada una de las instancias, o en una instancia si has elegido un entorno que sea single instance, para que tú puedas desplegar ahí tu aplicación. Bueno, como os he contado, pues efectivamente se apoya en un montón de servicios que hay por abajo dentro del ecosistema de Amazon Web Service. Vamos a ver. Además de eso, puede ser utilizado desde la interfaz gráfica, el Management Console que se llama, puede ser utilizado desde el Command Line, bien desde el Active Install Command Line, que lo vamos a ver después también, la diferencia que hay. Probaremos a crear una aplicación desde la interfaz gráfica o desde el Command Line, desde el CLI de Amazon Web Service, que es lo mismo, pero el Command Line del Active Install es más sencillo, tienes que escribir menos comandos y demás, o desde las APIs de los lenguajes determinados, de PHP, Java o desde donde queramos. Hoy lo vamos a ver sin un entorno de integración continua y despliegue continuo, pero evidentemente esto, la lógica que tiene de trabajo es que esto se integre bien desde el entorno propio que existe en Amazon Web Service de integración y despliegue continuo. Yo no he trabajado con ellos, pero son estos servicios que veis aquí: Code Pipeline, Code Commit, Code Deploy. Hacen, digamos, las funciones pues de un Jenkins y todo ese tipo de cosas, ¿no? También se podría integrar con un Jenkins, en fin, eso ya un poco como la lógica que se le quiera implementar, pero se puede automatizar el ciclo de desarrollo, claro está. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona. Ahora, ¿qué componentes tiene Elastic Beanstalk, digamos? El componente fundamental o principal es una aplicación, que al final es, digamos que una aplicación es una colección de componentes, ¿no? En una aplicación puede tener entornos, va a tener versiones, puede tener hooks, puede tener Web Extension, que ahora os explicaré después qué es todo eso. Un poco el ciclo de vida resumido es este: tú creas la aplicación, subes una versión de la aplicación, lanzas un entorno y ahora ya te pones a manejar ese entorno en futuras actualizaciones o como lo quieras manejar, ¿no? Al final el concepto de aplicación para el Active Install es como el de una carpeta. Tú tienes tu aplicación y tiene todos esos componentes, algunas veces puede tener extensiones, otras veces no, ya va a depender un poco de la complejidad que tú le quieras dar a la aplicación. Os quería contar un poco los dos elementos que son un poco más especiales, que son los hooks y los Web Extensions. Cuando tú eliges una plataforma, en el caso nuestro que veremos PHP, él prepara en las instancias que va a lanzar por abajo una serie de directorios, esos son los hooks. ¿Qué te permiten hacer esos directorios? Que depende de donde tú coloques ciertos scripts, en ciertos momentos de la fase del despliegue él va a hacer una serie de cosas que tú quieras o no. Típicas cosas que se pueden hacer, pues cambiar el servidor web, que cuando yo, por ejemplo, que he trabajado con G, con framework de PHP, G2 y no recuerdo cómo se llama el otro ahora, he olvidado el nombre, Symfony, por ejemplo, cuando después de desplegar el código, pues se hacían una serie de pasos adicionales para que compilara los ciertos estilos y no recuerdo ahora mismo cómo se llamaban aquellos ficheros. Pues todo eso se puede colocar en estas carpetas y ya, digamos, le das una cierta lógica a tu aplicación que quieras que haga en según, pues a lo mejor quiero que esto lo haga antes del despliegue, hay una carpeta para eso. Quiero que lo haga después. Cuando
Ahora después veremos una diapositiva, creo que lo pone, sí. Cuando hace el primer, crea las instancias en el primer despliegue que hace, él pasa por 4 o 5 fases, que ahora las veremos después, y ya en sucesivos despliegues ya hay fases por las que no pasa. Te cuento esto un poco porque, según eso, la lógica de tu aplicación lo vas a tener en cuenta cuando tú lo construyas, ¿no? Creo que se ve una que hay aquí después, o no. Bueno, como lo veremos después en los hooks que tiene, los hooks los guarda en un directorio que es opt elastic install /hooks. Ese es el directorio que él tiene predeterminado. Y hay varias carpetas ahí. Una de las carpetas fundamentales es la carpeta de app deploy. Estos scripts se ejecutan durante la implementación de la aplicación. ¿Cuándo se hace una implementación? Cuando se lanzan nuevas instancias o cuando lanzas una nueva versión. Hay una carpeta también que se llama config deploy, que esa carpeta solo pasa por ahí cuando tú modificas algo en la configuración. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, decirle que las instancias ahora, en vez de usar esta clave pública, van a usar otra, por ejemplo. Eso implica un cambio en la configuración. Él entraría a esa carpeta. Si tú no realizas una, él no pasa por esa carpeta. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y después hay 3 carpetas más. Hay una que es Restart App Server, que son scripts que solo los realiza cuando haces un reinicio del servidor de la aplicación. Una carpeta pre-init y otra post-init. La pre-init pues la ejecuta en el proceso de arranque de las instancias y la post-init después del proceso de arranque. Evidentemente, si el cambio que tú has hecho no requiere destruir y lanzar una nueva instancia, por ahí no va a pasar. Entonces, es un poco la lógica que sigue. De todas maneras, esto se va a ver mejor cuando después veamos en la parte práctica, digamos, y subamos, entremos en una instancia para ver qué es lo que ha creado o no, para que os deis cuenta un poco de las tripas que tiene esto. Él te da a elegir cuando tú subes tu aplicación WordPress, él te da a elegir 2 tipos de entornos a crear, 2 niveles. Un worker tier, yo no he trabajado con él, pero al final un worker tier es preparar un entorno que va a traerse tareas de una cola SQS. SQS es el servicio de Amazon que podríamos compararlo con Kafka. Es el Simple Queue Service, que lo que hace es pues que tu entorno worker tier consuma mensajes de esa cola. Es para lo que se usaría ese tier, yo no he trabajado con él, y el web server tier, que es el que vamos a ver hoy. Después los entornos pueden ser de 2 tipos, o single instance, solo hay una instancia, sin balanceo de carga y demás, o load balancing con autoescalado. Ahora vamos a ver. Este sería un esquema del web server tier, en este caso con autoescalado, con balanceo de carga y con una base de datos asociada. Un poco usando la simbología de Amazon. De aquí es donde colocaría tu aplicación, tiene un balanceador de carga, una serie de instancias, cada una con su servidor web, con su código desplegado, en una zona de disponibilidad, porque cuando os conté en la otra formación el tema de las regiones y zonas de disponibilidad de Amazon, el Active Install funciona a nivel de región. O sea, tú vas a crear tu aplicación en la región de París, como lo vamos a hacer hoy, por ejemplo, y te vas a poder basar en concreto en las 3 zonas de disponibilidad que tiene la región de París. O sea, esto no sería multiregión. Para hacerlo multiregión, yo nunca he trabajado con ello, creo que hay una manera de hacer alguna configuración avanzada, pero hay que usar herramientas externas ya del Active Install. O sea, en principio, el servicio está concebido para que funcione en una región. Yo he visto caerse alguna zona de disponibilidad, es raro, pero no he visto caerse nunca una región entera de Amazon. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? ¿La región entera? No, lo que cayó fue el servicio de S3. La primera vez el servicio de S3, pero como tenía el replicado... Yo he visto alguna vez caerse alguna zona de disponibilidad, pero es raro. Tú cuentas que las zonas de disponibilidad son sitios aislados geográficamente por kilómetros de centros de datos. O sea, esto no es cualquier cosa. Irlanda creo que siempre
Irlanda ahora mismo tiene 3 regiones, no sé si, 3 zonas de disponibilidad o 4, ahora mismo no me acuerdo. Como mínimo una región lo normal es que tenga 3. Ellos cuando montan una región. Parece que la zona de gobernación de Estados Unidos es la única que a lo mejor tiene alguna menos o alguna que hayan lanzado nueva. Lo normal es que monten. El año pasado fue la calle de ese, que fue cuando hubo un apagón gigantesco en internet, que hay un montón de páginas no. Vale, pues este sería el esquema de un web server tier con balanceo de carga y autoescalado. Cuando accedemos ya, hemos creado un entorno de nuestra aplicación, en este caso aquí se ve un ejemplo de un entorno de desarrollo. Este es el panel central que nos encontramos. En principio, ya os digo, si uno sube su aplicación, elige qué tipo de entorno quiere, casi con configurar aquí 3 o 4 cosas, ya le va a proporcionar una URL y su aplicación estaría corriendo. En principio, si uno no se quiere complicar mucho la vida o no tiene mucho conocimiento de infraestructura y demás, no necesita mucho más y una aplicación PHP en 10 minutos la tiene corriendo. Ahora veremos un poco todas estas partes, que aquí hay bastante chicha si uno se quiere meter a fondo. Aquí quizás lo más complicado de entender, o por lo menos para mí de explicar, es el tema que usa Beanstalk para la monitorización de estado y la salud del entorno. Él usa una serie de sistemas de colores, OK, el verde sería el OK, el gris que el entorno se está actualizando, el amarillo creo que no ha superado una o varias comprobaciones de estado y el rojo que han fallado X comprobaciones de estado. ¿Cómo llega él a esa conclusión? Que esto es lo más complicado de entender y de explicar. Existen 2 monitorizaciones de estado básicas, que ahora veremos después. Una básica que es gratis, viene incluido, porque el servicio de Elastic Beanstalk no te cobran como tal, o sea, te cobran por los servicios que vas a usar. O sea, usar el servicio no tiene un costo adicional, sino que te van a cobrar por las instancias EC2, lo que hayas ocupado en S3. Viene con una monitorización básica, que es una monitorización que envía eventos cada 5 minutos, creo. Y después hay una monitorización avanzada, que es que las instancias reportan a Elastic Beanstalk cada 10 segundos y Elastic Beanstalk publica en las métricas en CloudWatch cada minuto, creo, me parece que es. Y esa ya sí que te cobran adicionalmente por... Una de las otras difiere en que él analiza las instancias o la instancia que tienes desplegada en una serie de parámetros, los logs del servidor web, las comprobaciones de salud de la instancia a nivel de Amazon, o sea, que esté corriendo, que responda al PIN de la red, y con todo ese conglomerado de datos que él tiene, él dice, pues vale, esto considero que está en verde. Él te explican después ahí, digamos, a nivel en la documentación por qué llega a esa conclusión. Víctor, ¿por qué cobran? ¿Por los logs? ¿Por el número de máquinas que tengas? La monitorización avanzada te cobran por las métricas personalizadas que envíes a CloudWatch. Él tiene una métrica básica gratuita que es el estado. O sea, él va a analizar a lo largo de los últimos 2 meses cuándo ha estado green, cuándo ha estado yellow. Eso es gratuito, tanto en la monitorización básica como en la avanzada. Pero las métricas personalizadas que tú puedas enviar después, el estado del servidor Engines, porque yo quería montar un Engines, todo lo que envíes a CloudWatch te van a cobrar adicionalmente. En un entorno de instancia simple, el chequeo de salud básico que hace es el chequeo de salud que hace EC2 contra su instancia. O sea, si la instancia está en verde en EC2, para mí está bien. En un entorno de load balancing y con autoescalado y demás, el chequeo de salud es el de load balancing. Si load balancing tú lo tienes configurado, que ahora después lo veremos, el chequeo básico que hace es un ping al puerto 80. Si eso responde, para él la instancia sigue en el balanceador de carga y le envía tráfico. Vale, sí, la monitorización básica envía cada 5 minutos datos a Elastic Beanstalk y no publica en CloudWatch. O sea, en la monitorización básica tú solo podrías ver esto en Elastic Beanstalk, no podrías irte a CloudWatch a verlo porque no publica. Entonces eso es un poco lo más complicado que yo veo de entender así a priori, de explicar cómo él, porque hay muchas veces que te pasa,
publicas una nueva versión de la aplicación y de repente se te pone en yellow y dices, bueno, ¿y esto por qué ha sido? Si tienes la monitorización básica, te tienes que romper un poco la cabeza porque él no te da las causas. Si tienes la avanzada, él agrega un botoncito que te dice causas. Y ahí ya te da una pista de qué está ocurriendo en tus instancias y por qué le has llegado a esa conclusión. Entonces, ahí tiene un poco eso de truco. Y ahora después lo veremos la diferencia. Vamos a forzar un error típico que se da. Como en la monitorización básica no te enteras de qué está pasando mucho y cuando llegas a la avanzada dices, vale, esto es por esto. Bueno, más cosas que veremos aquí después. Como veis, opciones que te da esto. Definir qué tipo de instancias vas a usar. La capacidad, si va a ser single install o load balancing. Cómo va a hacer los deployment y los updates. O sea, el tipo de deployment. Esto también se puede aplicar la similitud con OpenShift. Si va a ser un rolling deployment, si él va a machacar las instancias que tiene ahora y va a volcar la versión nueva directamente sobre ellas, si va a construir un entorno nuevo y una vez que esté sano destruye el viejo y ya continúa con el nuevo, ya un poco la estrategia que uno quiere usar, el tipo de monitorización, si vas a incluir notificaciones, si va a tener una base de datos asociada y este concepto es muy importante. Tú a tu entorno del Active Install le puedes asociar una base de datos. Pero a mí siempre me indicaron, después se comprende muy bien por qué, que no era recomendable que la base de datos vaya en el ciclo de vida del Active Install. ¿Por qué? Porque tú puedes clonar entornos, destruir, juegas mucho con los entornos y si te calzas un entorno que tiene una base de datos asociada, se calza la base de datos. Entonces la lógica es que para algo que esté en producción, algo medianamente serio, la base de datos vaya por fuera y no vaya en el ciclo de vida del Active Install. Ahora veremos que tengo una base de datos por ahí preparada, un MySQL, que lo conectaremos desde el WordPress. Y no está en el ciclo de vida del entorno, evidentemente. Entonces este es un poco el panel de control del entorno. La base de datos la trata igual, o sea, la persistencia de los datos lo trata igual que cualquier otro. ¿A qué te refieres con la persistencia de los datos? Si tú haces un redeploy o cualquier historia... La base de datos va a quedar en principio inmutable, o sea, la base de datos él no la va a tocar. O sea, la base de datos, cuando me refiero a que puede afectar al ciclo de vida, es que si tú destruyes el entorno, se ha calzado la base de datos también, evidentemente. Si tú despliegas una nueva versión, tu aplicación tendrá una serie de conexiones en ciertos puntos a la base de datos, mientras que esa conectividad siga abierta, ahí en principio... Me refiero un poco de porque sea la base de datos se va de memoria, porque mierda. La instancia, digamos, que tiene por detrás. Él tiene que redesplegarla o que reiniciarla o que rebotarla. A ver, claro, al final una instancia RDS de base de datos, al final es una instancia de EC2 con un MySQL instalado. Lo único que Amazon te quita la capa de administración de esa máquina EC2 y te dice que él, según como tú configures RDS, él siempre vas a tener disponible tu instancia, sin preocuparte de lo que hay por abajo. O sea, si fallara, digamos, la máquina donde está esa instancia, ellos se encargan, digamos, de ponértelo en otro hardware. Y que eso prácticamente tú no... Ya, aquí depende un poco de si la instancia RDS la quieres en alta disponibilidad o no. Si la quieres en modo... No recuerdo cómo se llama ahora mismo. Que no sería una instancia directamente de una base de datos, sino que es... Él tira del servicio externo de RDS. Sí. Lo que te dicen del ciclo de vida es que puede afectar cuando tú clonas un entorno o lo destruyes. Tienes que tener mucho cuidado con eso porque puede ser... Por eso la lógica es que vaya por fuera. Y tú no tienes que estar preocupándote de si va a afectar la base de datos o no. Tú sabes que eso va por fuera y tu base de datos, cuando esto se destruya, va a permanecer. Y la vas a controlar no desde aquí, que es un poco más feo, digamos, sino desde el entorno de RDS. Aquí os cuento un poco en cuanto a los hooks, por dónde pasa y por dónde no pasa según la acción que tú hagas en la instancia. Cuando se despliega una nueva instancia, como veis, él va pasando por todos los hooks. Pero cuando se despliega una nueva versión que no implica una nueva instancia, él ni pasa por aquí, por ejemplo, ni pasa por aquí. O sea, son cosas que hay que tener un poco en cuenta. Cuesta al principio un poco aprendérselo.
porque te vuelves un poco loco cuando vas añadiendo hooks y vas teniendo un entorno un poquito más complicado de decir, bueno, ¿y esto por qué no me lo he ejecutado? Y te tienes que dar cuenta, vale, porque en esta ocasión no ha pasado por aquí. Hay que tener un poco en cuenta cuando creas la lógica, ¿no?, de la aplicación. Vale. Otra cosa, junto a los hooks, el otro elemento que había un poquito así más extraño, más desconocido, son las EV extensions que le llama Amazon. Esto lo que te permite son scripts, digamos, realmente son ficheros YAML o JSON, ellos te indican que, digamos, por capacidad lo mejor sería que desarrolles YAML porque te permite comentarios, bueno, y alguna serie de cosas más avanzadas que un JSON. Yo lo he usado siempre con ficheros YAML. Y estos ficheros van a ir en esas carpetas de los hooks y son los que te van a permitir hacer ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un fichero. Los ficheros EvExtension se incluyen en tu paquete de código fuente como una carpetita con este nombre oculto y que él se va a encargar que si tú le pones ese nombre, él lo va a leer, ¿vale? Voy a ir un poco para adelante. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Dentro de nuestra carpeta EvExtensions, pues tendríamos un ficherito que se llamaría, como lo queramos renombrar, .yaml, y lo que te hace es instalarte esta serie de paquetes, este repositorio y esta gema de Ruby. Él lo que va a hacer es que cuando vaya leyendo el hook donde esté metido ese EvExtension, pues te va a ejecutar esa serie de acciones. Dentro de un fichero EvExtension puedes definir, en una máquina Linux al menos, puedes definir como 7 u 8 claves. Por ejemplo, aquí vemos la clave package, puedes definir service, puedes definir groups, usuarios. Hay como 7 u 8 claves que tú puedes definir y un poco te dan la opción de personalizar, para el que quiera meterse un poquito más en su entorno, de personalizar el entorno de una manera más avanzada ya. Aquí vemos. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos la estructura que tendría un código fuente, por ejemplo, con el que vamos a trabajar después, que es en WordPress. Yo he creado mi carpetita de extensions y dentro tenemos esto, por ejemplo, que serían todos los scripts, digamos, que... Miento, os dije que es un .config, como se tiene que determinar. Son dentro tenemos YAML o JSON, pero tienen que ser .config. Él los va leyendo por orden alfabético, con lo cual esto sí que es importante, porque si tú quieres que haga unas cosas antes que la otra, en la lógica, tienes que tener muy en cuenta que él va a ir leyendo esto por orden alfabético. Y este sería un ejemplo de las configuraciones que tendríamos ahí dentro. Dime. Las extensions se ejecutarían con qué condición. Las EvExtensions se van a ejecutar siempre que haya... tú cuenta que estas EvExtensions, ahora cuando veamos... no sé si tengo ahora cuando veamos en la parte práctica un ejemplo de uno de estos ficheros, tú dentro del fichero le vas a decir en qué hook lo quieres colocar. Claro, entonces él cuando va leyendo, según sea un despliegue de una nueva versión, una construcción de una nueva instancia, según va entrando en unos hooks o en otros, tú has tenido previamente que analizar dónde quieres colocar tu ficherito para que haga según qué cosa. Entonces las EvExtensions se colocan dentro de los hooks. Hay una funcionalidad también bastante chula, que yo creo que la podremos ver después, que es un despliegue blue-green típico, que él te permite, cuando tienes tu entorno y quieres probar una funcionalidad pues, que puede ser problemática. Lo que se recomienda es creas un nuevo entorno, despliegas en este nuevo entorno tu nueva versión con esa funcionalidad un poquito rara y después haces un swap entre los dos entornos. ¿Qué es lo que hace él básicamente? Él intercambia
el registro CNAME de los dos entornos. O sea, él internamente, cada vez que creas un entorno, veis arriba que te da una URL, no es más que un registro CNAME dentro del servicio DNS Route 53, que es el servicio DNS de Amazon. Con la función esta de hacer un swap de las URLs, pues lo que te permite es que los usuarios están viendo esta versión de la aplicación y según te indica, digamos, que no vas a tener una interrupción del servicio, porque cuando hace el swap de la URL, poco a poco los usuarios, puede que algunos sigan entrando en la versión antigua, pero de repente van a empezar a entrar en la versión nueva, digamos, o sea, lo que sería un blue-green clásico, que es útil, pues bueno, pues para automatizar, digamos, en entornos de integración continua y demás, ¿no? En el caso de que hubiera algún error grave, pues poder volver para atrás tranquilamente también. Te da un poco esa posibilidad que hace que sea un poquito más avanzado el uso, ¿no?, del Active Install. Al final, yo creo que el objetivo del Active Install es algo menos ambicioso, porque las posibilidades que da OpenShift, por ejemplo, yo creo que son bastante más. Un entorno más complejo, tiene bastantes más características, pero estas pequeñas cosas hacen que puedas construir algo. Yo con lo que lo he trabajado han sido con ERP para una compañía a nivel de logística, e-commerce y ese tipo de cosas. Pues usábamos el Active Install con una base de datos que estaba en RDS, con las imágenes de todo este catálogo de productos estaban en S3, o sea, al final te apoyabas en varios de los servicios de Amazon, ¿no? Y aquí, por ejemplo, veríamos un esquema, lo que pasa es que se veía muy mal, de un blue-green, cómo lo construía el Active Install con el entorno antiguo, el entorno nuevo, el servicio de DNS que tiene aquí en medio y cómo hace ese intercambio, digamos, de las URLs, que es al final lo que te permite que según van actualizándose los registros DNS, vayan viendo tus usuarios la nueva versión de la aplicación. Y con esto hemos llegado al final de las diapositivas y vamos a pasar ahora un poquito ya a la parte divertida, que es la parte práctica. Aparte de lo que me estabas hablando de OpenShift hace puedes montarte un plugin y tú puedes definir políticas para ir balanceando la carga de un entorno a otro. Eso no hemos llegado a probar nunca. Claro, aquí, por ejemplo, creo que no existe, aquí es bastante más básico, porque no te permite elegir la carga, creo, a nivel. Sí que podrías elegirla, pero a nivel ya tendrías que ir a Route 53 y ahí ponerte ya a tocar a nivel más avanzado. Pero si solo te quedas en Beanstalk, yo creo que no puedes elegir digamos, el batch o el porcentaje de carga que quieres que vayan ya en una versión a la antigua. Bueno, yo creo que es un poco similar también a cómo hace OpenShift, porque al final tú gestionas los routers que tiene OpenShift. Al final, el router es un router, no sé cómo lo llamamos, un DNS53. Route 53 es el servicio. 53, es todo igual, tú vas moviendo, claro, pues bueno, metes un 5% a los usuarios, vas viendo cómo está comportando. Bueno, pues he preparado una parte práctica que lo que va a ser básicamente es subir un WordPress básico y vamos a ver cómo se comporta, qué opciones de configuración podemos hacer, forzarle algunos fallos y demás. A ver, vamos a ver si yo quito esto. Todo lo que despliega aquí es de web. Pueden ser entornos web o tipo worker, que es lo que hemos visto antes. ¿Worker? ¿Qué otra opción querrías tú? No, por darlo en OpenShift, por ejemplo, puedes crear unos datos, puedes crear. Claro, realmente aquí el servicio de base de datos va a ser un servicio externo, donde te vas a apoyar, sí, claro. de datos como cualquier otro. Sí, claro, pero es lo que dice lanzar un clic, por ejemplo. En vez de o sea, que no tenga una aplicación web, que no tenga nada de parte web, sino que sea un código que pueda correr en segundo plano y que se pueda conectar. Bueno, y que tener en cuenta que existe la posibilidad de lanzar aquí en Docker también, o sea, eso te abre, yo no lo he usado, pero te abre bastantes posibilidades. Al final tú subirás tu Dockerfile
y él desplegará en un entorno de multicontenedor, en principio lo que tú quieras, claro, yo lo que he usado siempre han sido entornos web, aplicaciones web. Los push se parecen mucho a los archivos push son muy parecidos a los básicamente a la infraestructura, instalas el paquete y luego Vale, vamos a abrir la consola de Amazon Web Service y vamos a ver aquí. Vale, esta es la consola de Amazon Web Service. Me voy, elijo el servicio de Beanstalk. Y bueno, aquí lo que primero te aparece es la pantalla de bienvenida y que te dice que bueno, que puedes empezar por aquí. Y lo primero que nos va a decir es, pues, nombre de nuestra aplicación. Yo, por ejemplo, le voy a poner que nuestra aplicación se va a llamar WordPress. Nos pide que elijamos una configuración base y una plataforma. Como os he dicho, aquí se puede elegir Docker. Yo no lo he usado nunca con Docker. Una serie de plataformas preconfiguradas, que es lo que os contaba antes. Según la que tú elijas, él ya va a preconfigurar una serie de cosas en las instancias por abajo. Si eliges Java, pues te configurará unos Tomcat. Cuando eliges PHP, pues te va a preparar un servidor web. Una serie de las monitorizaciones también van orientadas al tipo de plataforma que tú elijas. O sea, él va a modificar las instancias por abajo según lo que tú le hayas dado predefinido. En este caso vamos a elegir PHP. Nos da a elegir siempre si queremos pues, una aplicación de prueba o si queremos subir nuestro propio código, un zip o un Word, como lo que tú preguntabas antes. Yo en principio ya tengo preparado un código WordPress que os voy a enseñar aquí, que no es más que un código WordPress básico. Aquí no hemos metido ni Web Extensions ni nada de momento. Yo ya le hice un zip a esta carpeta y eso es lo que vamos a subir. Yo le digo que aquí, ¿qué posibilidades tengo? Pues que mi entorno de Git, por ejemplo, esté automatizado contra S3. Entonces yo aquí ya le podría decir mi ruta de S3 y no complicarme la vida con tener que hacer un zip. Pero bueno, como lo vamos a hacer de manera sencilla aquí, elegimos nuestro zip, le decimos que un load y nos va a cargar, no sé si me va, no vale, porque la versión de WordPress es sí que te puedes cargar por ejemplo de la página web, ¿no? Claro. Tú te preparas si quieres haber modificado algo en tu local, lo que sea, los estilos CSS, cuando has terminado te haces el zip y lo subes. Vale, yo aquí voy a cambiar una cosita antes, porque si le das a crear aplicación él ya te lo crea con las opciones básicas, pero yo, porque que después vamos a mirar qué hay dentro de las instancias, sí que le voy a cambiar que el tipo de clave pública, una que yo ya tengo creada previamente, para que después nos deje acceder, es lo único que voy a tocar, ¿vale? Como veis, la plataforma que va a correr es un PHP 7.2 en un Amazon Linux. Cuando os conté la otra vez los servicios básicos de Amazon Web Service, en Amazon existen una cosa que son las AMIs, que son, digamos, la preconfiguración, que es una imagen de máquina virtual. Amazon tiene la suya propia, que se llaman las AMI Linux, y es en lo que se basa por defecto Elastic Beanstalk. Al final una AMI Linux es una creo que está basado, no sé si, creo que es en CentOS. Es una derivación de CentOS que ellos usan y le añaden una serie de paquetería propia. Te meten el CLI de Amazon, te meten Python, bueno, usan una serie de paquetes, se puede consultar en la documentación. Usan una serie de paquetes predefinidos y yo siempre lo he usado con la AMI Linux, en este caso va por la versión 2.8.1, aunque tú, ahora como veremos después, le puedes decir qué AMI, de hecho no sé si es aquí, sí, qué AMI quieres usar. ¿Por qué yo siempre he usado la AMI Linux? Porque hablando en foros de desarrolladores y demás, llegué a la conclusión de que era más fácil usar la AMI Linux y después si yo quiero personalizarla con las Web Extensions que darle una AMI personalizada por mí. ¿Por qué? Porque las AMI Linux, por ejemplo, se actualizan cada cierto tiempo,
a nivel de seguridad y demás, o sea, a lo mejor son 3 actualizaciones a lo largo del año, cosas que ellos ya han pulido, ya saben que están probadas y que te van a facilitar la vida, y ese es un trabajo que tú con tu AMI personalizada tendrías que hacer tú previamente y volverle a dar la AMI de una vez que tú hubieras hecho tus cambios. Entonces, digamos que lo que recomendaban por ahí, o en muchos foros yo vi, es que quizás era más fácil usar la propia AMI, en este caso, que mantiene Amazon, que no tener que mantenerla tú. De hecho, tú aquí, si cambias de plataforma, incluso puedes elegir una versión más antigua de PHP con la versión más actual que hay ahora mismo de Amazon Linux. Al final esto es un poco como todo. Si alguien se quiere currar su instancia personalizada porque va a usar un Nginx con tal cosa y después mantenerla, pues es un curro adicional que tienes, claro, mantener esa plataforma. En principio, después vamos a ver lo que hay aquí. Lo voy a crear habiendo cambiado solo la clave pública, que es una que yo ya me tengo descargada. Bueno, supongo pasar aquí como Azure, ¿no? Que con las AMI. Si tú dentro de tu imagen personalizada, como que tendrías que meterle el paquete de Azure. Hombre, claro, tu imagen personal. ¿Tiene problema para conectarse para gestionar esto de la clave? Supongo que es lo mismo. Evidentemente, la AMI Linux ya tiene los agentes personalizados, los agentes de salud que necesita el Active Install para después chequear. O sea, tu AMI personalizada tiene que tener en cuenta todo eso. Porque al final el entorno del Active Install, cuando tú configuras aquí una serie de cosas, él ya sobreentiende que va a tener esos agentes ahí, claro. Entonces esto puede fallar por 50.000 sitios, efectivamente. Todo eso hace que tiene un curro adicional que hay que tenerlo muy en cuenta cuando tú vas a crear tu aplicación. Vamos a crear la aplicación con eso poco, y él se pone aquí ahora por debajo. Aquí hace una serie de pasos, eventos, pero realmente lo que está haciendo, que lo podríamos ver, es en CloudFormation y creándose la plantilla con todos los recursos que tú le has ido poniendo. De hecho, si nos vamos a CloudFormation, aunque aquí voy a tener bastante basurilla, ves que está Create in Progress, y realmente lo que está haciendo es creando pues todo el churro de recursos que yo le he dado. Te crea una IP pública, te crea un security group, te crea un launch configuration para el autoscaling group. O sea, realmente podríamos reutilizar después, una vez que él ya tiene creado el entorno, esa plantilla para en un futuro volver a recrear un entorno, en fin, ya todo lo que una infraestructura bajo código pues te da. A la misma vez, si nos vamos a EC2, vamos a ver que él va construyendo, ¿lo veis? Nos ha lanzado una instancia, ha creado una IP pública, o sea, él se va apoyando y va construyendo todo lo que él va necesitando. Lo que os decía antes es que no tendría ningún sentido que yo ahora me venga aquí e intente modificar a manopla un elemento de la instancia, que a lo mejor haga que él en el ciclo de vida, después, cuando él tenga que destruir esa instancia y volver a crearla porque hay una nueva versión, se quede parado porque resulta que no es capaz de destruirla porque tú le has cambiado el security group. O sea, no se tiene que tocar nada de aquí de manera manual, a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo. Yo a veces sí que he tenido que tocar alguna cosita para el security group, para la base de datos, pero bueno, son ya cosas un poco de... Vemos que está inicializándose la instancia, una T2 micro, que ha sido lo que hemos elegido. Y en principio, como creo que hemos creado un entorno single instance, pues elige una zona de disponibilidad aleatoria. Y aquí ahora dentro de un rato nos va a avisar, cuando esté creado el entorno, lo que ha ido haciendo. De momento vemos que está en gris. Esta es nuestra aplicación y aquí aparecerían tantos entornos como tengamos. En este caso solo tenemos uno. Sí. Es la lógica, de hecho. Ahora después crearemos, por ejemplo, para que veáis, un entorno de producción. Vamos a suponer que este fuera el entorno de desarrollo. Y tú aquí pues, puedes tener tantos entornos como tú necesites. Al final, lo bueno que tiene esto, al igual que OpenShift lo aplica con el uso de Docker, es que yo creo mi entorno de desarrollo, cuando veo que me mola, le hago un clonado y yo sé que ese entorno va a funcionar exactamente igual porque es un clon exactamente idéntico.
¿El qué? luego la junta de la base de datos. Eso ya queda aparte, claro, como la base de datos está fuera del ciclo del Active Store, pero a nivel de instancias, a nivel de configuración, tú sabes que lo que te ha funcionado en el entorno de desarrollo va a funcionar igual en el de producción, siempre y cuando tú no hayas ido a tocar nada más, no, claro, por ahí, como hemos dicho antes. Esto en principio yo creo, vale, ya está creado, lo que os dije de los estados, él determina que es un estado OK, por defecto se pone la monitorización avanzada, si no este botón estaría deshabilitado, que este botón es muy útil para lo que os digo. Cuando hay un problema, si yo lo tengo deshabilitado, pues me tengo que volver un poco loco mirando en el visor de eventos y demás de dónde viene el problema. Con el botón de las causas, pues te da una cierta información de por dónde puede venir la historia. Vemos qué versión está corriendo, cuál es la configuración y aquí ya vemos que nos da una URL ya básica, o sea, si yo esto lo abro, ya vemos que de momento yo ya tengo mi aplicación corriendo y en principio el tío que lo haya subido, pues casi que no se ha tenido que preocupar de la infraestructura. Ha elegido una instancia, lo que viene por defecto, y yo ya tengo mi WordPress ahí corriendo. Me da una URL. Esto, si tengo un dominio propio, en mi DNS lo apuntaré a ese cname y yo ya pues tengo mi aplicación ahí corriendo tranquilamente. ¿Posibilidades que tenemos ahora en el entorno? Pues vamos a ver qué es lo que nos ha creado. En la cajita de software, esto yo no lo suelo tocar mucho, puedes modificar el document root. Tú no te vas a ir aquí al PHP ini, aunque veremos que con las Web Extension después se puede cambiar, a cambiar, digamos, cuál es la raíz de tu documento. Si no, tú te vendrías aquí y pues imagínate que no lo tienes en el raíz, que lo tienes en una subcarpeta que se llama web. Pues tú lo modificarías y él por debajo va a ir en las instancias cambiándole el PHP ini a cada una de ellas. La memoria que le das a PHP, dónde quieres guardar los logs y si los quieres rotar. Aquí tenemos una serie de opciones que en principio de aquí no vamos a cambiar ninguna. En la cajita de instancias pues podemos elegir qué tipo de instancia hay. Evidentemente si yo ahora llego aquí y le digo que quiero una medium y le doy a aplicar, esto sí es un cambio que implica destrucción y creación de instancias. Entonces, evidentemente tengo que tener en cuenta esas cosas, al igual que pasa en OpenShift, cuando yo voy a hacer un cambio. Así cuando hago esta descripción tendríamos el tema del looping. Y cuando va a cambiar una micro a una smart, lanza una link y luego... Eso lo veremos ahora porque en las opciones del rolling deployment le puedo elegir qué quiero que haga cuando suceden estas cosas. El intervalo de monitorización, como os he dicho, 5 minutos o 1 minuto, en este caso, si elijo 1 minuto, eso ya sí que creo que se factura aparte. 5 minutos es la monitorización básica que te da Amazon en todas las instancias EC2 y demás, que no se cobra. El grupo de seguridad, el Security Group que estoy escogiendo, que sería este, es lo que nos permite hacer en la cajita de instancia. En la cajita de capacidad, pues puedo elegir si va a ser un entorno single instant o load balancing. Evidentemente hay muchas opciones que ahora no nos va a dejar elegir porque un entorno de single instant, ni el rolling deployment tiene mucho sentido, ni muchas de las cosas de las que vamos a ver. Entonces una de las primeras cosas que haremos ahora va a ser cambiarlo y poner un entorno de load balancer. Me dice que no hay ninguno, evidentemente. Aquí no me va a dejar elegir en los rolling update y deployment muchas de las cosas. Estos son dos opciones importantes. El application deployment y el configuration updates. El application deployment, aquí te lo cuenta, es cómo va a propagar el código y los cambios de configuración del software. Ahora mismo solo nos da dos opciones, all at once o inmutable. All at once quiere decir que cuando haya un código, en la manera en la que va a propagar el código, va a coger el código y sin hacer nada más lo va a machacar encima del que tiene. Y punto. Si falla, ya serás tú el que te has tenido que encargar de hacer esas comprobaciones o lo que sea. O sea, esto va a la brava. Si elijo el inmutable, en este entorno que tenemos ahora mismo, que solo tiene una instancia, ¿qué me haría? Me crearía una segunda instancia, volcaría ahí el código, si pasa los chequeos de salud, se calza esta y ya continúa con esta, si no pasa los chequeos de salud, esta la olvida y sigue como está. Entonces, en principio, tampoco habría parada de servicio. Ahí, si tú eliges un tipo inmutable. ¿Cuál es la penalización que tiene esto? Que duplicas los recursos durante un tiempo.
Por tanto, eso lleva un gasto económico. Claro está, si tienes un entorno autoescalado con 15 instancias, quiere decir que te va a crear un grupo autoescalado nuevo con 15 instancias. Va a comprobar durante unos minutos que pasen los chequeos de salud. Si a él le vale, ya me quedo con este entorno y el otro me lo destruye. Pero hay un tiempo ahí, 15, 20 minutos, lo que tarde, que están conviviendo el doble de recursos, claro está. También se puede hacer por batch, que después lo veremos. No tienen que ser las 15 a la vez, sino puedes hacer que a solo haga 5, en fin. También usar un tipo de rolling upgrade o otro. También puede decidir hacer todo a la vez, porque no haya compatibilidad entre las versiones. Aquí tú vas a tener una versión que la versión 2 que rompe compatibilidad de la versión 1, y haces un rolling upgrade de una a una para el duplique y demás. Te puede dar que tengas 2 arriba de la versión 2 y 4 de la versión 1. Entonces, claro, el balanceador va a tirar una u otra. Claro, que ahí ya dependerá un poco de la lógica que tú le quieras aplicar a tu aplicación. Aquí yo realmente no he usado mucho, más allá de cuando se producen las actualizaciones, que ahora las veremos, de software que Amazon hace cada cierto tiempo. Sí que me he fijado más en cómo quería hacer los rolling updates, pero después normalmente casi siempre usaba el inmutable. Eran entornos relativamente sencillos, entonces había una nueva versión, teníamos una serie de chequeos de salud en un fichero, creo que era un fichero health, me creaba un nuevo entorno, me creaba unas nuevas instancias aquí, vale, pasaban los chequeos de salud, esto lo destruía y continuaba con este. Entonces realmente nunca había parada de servicio como tal, porque los clientes veían la versión antigua y de repente ¡pum!, ya empezaban a ver la nueva. Los chequeos de salud acabas de decir que se pueden configurar. Los chequeos de salud puedes personalizarlo. Él va a tirar básicamente, si es en un entorno como el que tenemos ahora mismo de una sola instancia, del chequeo de salud de F2. ¿Y qué es el chequeo de salud de F2? Estos dos. ¿Veis que están en verde? Una serie de chequeos que hace por ellos. Si esto lo pasa, para él la instancia está correcta. Evidentemente, esto es un chequeo de salud muy básico, porque tú, depende de la lógica que le pongas a tu aplicación, querrás que compruebe un fichero de tipo de lo que sea. El chequeo de salud que haga esto es personalizable para que cumpla con la lógica que tú le quieras implementar, claro. Eso está fuera de Beanstalk. Esto es F2, sí, esto está fuera de Beanstalk, pero él, en un entorno de single instance, se apoya en el chequeo de salud de F2. Cuando hay un entorno de múltiples instancias y balanceo de carga, el chequeo de salud que aplica es el de load balancing, que lo veremos ahora. Entonces, eso los chequeos que aplicas que añades en el F2, no te los llevas. Si quieres relanzar otra vez la... ¿Cómo? ¿Cómo no te lo No te lo mantiene. O sea, los que defines en F2 no te los... Ahora tú cuenta que ese chequeo de salud, cuando hay un entorno de una instancia simple, tú haces un cambio aquí que implica destrucción y creación de una nueva instancia. Para que él considere que la instancia está ok a nivel de Beanstalk, se va a F2, mira esos dos chequeos y si esos dos chequeos los ha pasado, para él está ok. Si alguno ha fallado, bien porque el hardware donde corre la región de turno ha fallado, para él te aparecería, en vez de un OK como nos apareció en el dashboard, un severe, un degraded o como él lo quiera considerar. F2 por abajo, evidentemente, cuando eso te sucede, él rápidamente te lleva la instancia a otro hardware. Esto, claro, es el Active Install, de eso no se entera de lo que está haciendo él. Mientras que el chequeo de salud de F2 no le dé OK, para él tu entorno está mal. Entonces, evidentemente, esto después tú lo tendrás que personalizar si es que quieres que la lógica sea otra. Y después tenemos la opción del Configuration Update, que es cómo se va a comportar la máquina cuando tiene que reemplazar en instancias en tu entorno. En este caso, como solo tenemos un entorno simple, solo nos dice que o disable o inmutable. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Si tiene que reemplazar instancias, o que me las cree para las otras, o que directamente me machaque la que hay, con lo cual tendría pérdida de servicio y tengo que esperar a que la vuelva a relanzar con la nueva versión. Aquí hay alguna serie de opciones, por ejemplo, que el Health Fit Resolve sea OK. O sea, por debajo de esto,
Cuando tú tienes, ahora mismo no hemos visto que nos diera opciones de batch, pero cuando hay un batch, que tú le digas, pues no, quiero que esto me lo vayas haciendo de 5 en 5 las instancias. Tú aquí le puedes decir, si la salud está menos de OK, para mí no pasa el batch, por tanto, eso no continuaría, o como tú lo quieras organizar. Incluso puedes decirle que ignore los chequeos de salud cuando hay fallos, y esto pues pasaría para adelante y a él le da igual, digamos, los avisos que te haya dado, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la cajita de seguridad, que es lo que te permite, si os acordáis cuando dimos la otra formación, hay un tema importante en cuanto a seguridad y acceso en Amazon Web Service, que son los roles. Esto él te lo crea por defecto y salvo que tú tengas que hacer algo muy avanzado, lo normal es que no se toque porque esto es la base. El rol que van a usar tus instancias y el rol que usa el servicio es lo que a él le permite interactuar con otros servicios de Amazon. Entonces, claro, él con este rol de servicio, a él le permite escribir en S3 los logs, ir a S2 y lanzar instancias, ir al balanzador de carga y cambiarlo, si tú tocas esto, tienes que tener muy en cuenta y mirar muy bien qué rol le vas a poner, porque puede que bloquee esa acción y entonces el Active Store se para y, evidentemente, no va a funcionar. El rol que tienen las instancias, pues es lo mismo. Él usa uno predefinido que le permite pues, que la instancia pueda publicar sus métricas en CloudWatch, que digamos que es como funciona todo el ecosistema. Antes, como habéis visto, yo he cambiado, no tenía ninguna clave, porque lo lógico es que tú no accedas a las instancias para nada, a menos que tú quieras ver algo muy avanzado o que seas un usuario avanzado que requiera de eso. Nosotros, como vamos a ver un poquito qué es lo que hace por dentro, le he dicho que use este par de claves que yo ya tenía creado, porque si cuando ya tienes creado tu entorno lo cambias y le damos a aplicar, esto sí requiere una destrucción de instancias y una creación de instancias nuevas. O sea, no se puede cambiar una clave pública sin destruirla y volverla a crear. O sea, las claves públicas solo se asignan en el momento de la creación de las instancias. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo lo he hecho antes de crear la instancia, para que después no tuviéramos que andar destruyendo y creando. Hay una cajita de monitorización, que aquí es lo que os decía. Por defecto él te elige la Enhanced. Si nos vamos a la básica, nos deshabilita el botón de causas, nos deja, vamos, que no vemos ni la mitad de las cosas. Y vemos una serie de métricas customizadas que son por las que te cobran, si tú la quieres enviar a CloudWatch. Y, bueno, una serie de cosas personalizadas, por ejemplo, que ignore los errores 400 de HTTP, porque puede haber ciertas aplicaciones web que a lo mejor respondan en ciertas peticiones esos errores y tú pues, a lo mejor no quieres que los tengan en cuenta. Bueno. La retención de logs y demás, ¿no? Los updates. Cada cierto tiempo Amazon lanza actualizaciones de la plataforma del Active Install y de la AMI Linux. Entonces, ¿cómo quieres que esto se aplique? Bien, que los updates los haces tú a mano, cada cierto tiempo aquí arriba en el dashboard te sale, hay una nueva versión, cámbiala, pumba, y lo hago a mano, o darle una ventana con la que él pueda trabajar, que es lo que tú le darías aquí, le dirías pues los miércoles a las 1 de la noche, y qué nivel quieres que sea, si quieres que solo te aplique minor y parches o solo parches, ya es un poco lo que, como tú quieras. Evidentemente, cuando sale una nueva versión, tú tienes la nota de versión, ves lo que incluye, ves si puede tener algún problema de compatibilidad con lo que tú tienes. O sea, esto hay que hacerlo con cierta cabeza, evidentemente. Las actualizaciones de plataforma suele haber 2 o 3 al año. Este último check es, yo no lo he usado nunca, Instant Replacement. No sé realmente qué es lo que hace. No, que te encolará un reemplazo de la máquina sin una actualización. El Instant Replacement. O sea, que ese día, a esa hora, te crea una máquina desde cero. Instant Replacement. A ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que... Ah, pues mira, dice que es para habilitar la sustitución semanal de instancias.
pero no termino de entenderlo yo tampoco. Yo lo he entendido porque Ah, con esto te aseguras de que vale, todas las que, modificaciones a mano vale, que, las vas a aprender delante de las de mano. vale, claro. Esto lo que hace es ir renovando las instancias y punto. Como al final el concepto de instancia aquí hay que tenerlo como el de, aunque no sean contenedores, hay que tener un concepto muy similar. Esto es efímero. Las instancias, tú no puedes tener nada ahí que sea de valor ni nada porque lo normal es que a lo largo de una semana se destruyan varias veces, depende de si has hecho un cambio de configuración, entonces el concepto sí hay que tenerlo muy en cuenta de que esto es algo efímero. Y que a ti te da igual que haya por abajo 15, 20 que 30 instancias. Para ti es un todo, tu aplicación, y punto. Estas dos cajas, yo la de Network prácticamente aquí no la he tocado y la de Database, como lo tenemos por fuera, pues nada. Vamos a hacer aquí un cambio ahora y lo que vamos a hacer es que la AMI Linux monta un Apache por defecto, pero claro, nosotros por ejemplo cuando lo usábamos en esta anterior empresa, nosotros queríamos trabajar con engines. Entonces claro, decía, vale, ¿qué hago ahora? O le doy a Elastic Install una imagen mía personalizada que me he currado, o parto de la AMI Linux, pero yo le meto una serie de modificaciones. Aquí es donde entran en juego las EV Extensions. Entonces yo he preparado un par de ellas, un par de ficheritos, que lo que hacen es lo siguiente. Vale, ahora no los tengo allá. Aquí no, creo que los tengo en la otra ventana. Vamos a ver. Me vuelvo loco aquí con los escritorios. Vale, sí, los tengo aquí. Voy a abrirlo para que lo veáis. Vale. Vale, esta es la pinta que tendría un fichero de extension que yo le he llamado 01/engines.config. ¿Qué es lo que me hace esto? Una de las claves que tiene los Web Extensions es la clave files, que como os imaginaréis lo que me permite es volcar el contenido de un fichero en una ruta determinada de mis instancias. ¿En qué ruta me lo va a volcar? Pues yo le digo que me lo volque en etc engines. Esto es básicamente configurar un virtual host de engines. Le digo que me escuche en el puerto 80, que el root va a estar aquí en el var www.html. Le doy una serie de contenidos y unos permisos. Aquí también cojo un engines.conf, le digo que este es el contenido, que me lo va a volcar aquí. Lo mismo con el fichero, esto es un fichero de configuración de PHP para los que no lo hayáis visto nunca, que lo que le hace es configurarle, bueno, pues qué usuario va a usar PHP, el rendimiento que va a tener PHP, el número de procesadores que va a crear, bueno, una serie de cosas. También aquí meto un hook, como veis, aquí es donde entran en juego los hooks, le digo que en este hook de cada una de las instancias me meta este contenido. ¿Qué es lo que hago aquí? Paro el Apache, reinicio el engines y reinicio PHP, porque es un procedimiento que se hace normalmente. Como cada vez que yo creo una instancia, él por defecto me instala Apache, yo lo que hago es pararlo y me arranco mi engines que lo voy a instalar aquí abajo. Como veis, otra clave que podemos usar es el de package y le digo que lance un yum y que me instale esta serie de paquetes que yo necesito. Estos son paquetes de PHP que hacen falta. Que a la misma vez me arranque el servicio de engines y lo mantenga arrancado, y lo mismo con el de PHP. Entonces esto es un proceso que cada vez que lance una instancia nueva me lo va a hacer, porque lo tengo que controlar. Cada vez que lance una instancia nueva me va a arrancar Apache por defecto. Entonces yo lo que hago es, lo instalo, voy parando Apache y levanto engines. Entonces esto lo que voy a hacer es que este ficherito yo me lo voy a meter en mi código fuente dentro de la carpeta de extensions y vais a ver qué es lo que hace ahora cuando lo subamos. Esto yo lo voy a crear aquí. Vale. Voy a crear esta carpetita.
creada. Vale. Lo que voy a hacer es... Yo recuerdo que nos mostraba... vale. Vale, entonces... Vale. Yo he metido ahí mi ficherito, ahora me vuelvo a hacer un zip con mi código nuevo porque he hecho un cambio en el código y quiero volver a subirlo. Y lo vamos a subir para arriba. Les voy a poner que esto es... Hoy estamos a 21, ¿no? 21.09 de 2018. Vale. Entonces, yo ya he hecho un cambio en mi aplicación y quiero... ¿Dónde estaba yo? Juego un poco loco yo con las dos pantallas estas. De hecho, no sé dónde tengo ahora mismo el navegador. ¿Eh? Pues si digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. Ah, puede ser. Sí, puede ser, efectivamente. Vale. Pues con nuestro código nos vamos a nuestro entorno. Vemos que nuestra aplicación solo tiene un entorno que está en verde, bueno, y una serie de resumen aquí de lo que tiene nuestro entorno. Y lo que le digo, esto ahora cuando lo suba va a dar un fallo, lo vais a ver, el health va a pasar de estar en OK y ahora os voy a contar por qué. Vale, le subo mi código, que es, lo he creado, 21. Le digo que esto es un label, vale, le pongo ese. Y ahora él empieza a hacer una serie de cosas ahí, ¿vale? Solo tenemos una instancia y depende de, que no me acuerdo de configuración le he dejado, si all at once o inmutable, dependerá de eso, me creará una instancia en paralelo o, bueno, no lo sé si esto requiere realmente destruir la instancia o no. Ahora lo veremos porque aquí te lo va a contar. Esto depende del cambio, puede tardar más o menos minutos. Depende de las operaciones que tenga que hacer por abajo. De plugin nueva versión. De momento él ya está dando que el entorno está degradado, vamos. Sí. Ahora veremos el porqué. Bueno, de hecho aquí ya nos va contando algo. Nos dice que el comando ha fallado, que no puede arrancar engines. Claro. Seguramente porque requerirá destruir la instancia y volverla a crear. Y creo que la configuración que yo le he dejado, si recuerdo bien, ahora lo veremos cuando termine. De momento lo ha puesto en degradado. Eso ha terminado. Vale, vamos a entrar en la instancia de hecho para ver si realmente está corriendo engines o no. Cojo la IP pública. Vamos a ver.
Ahora os muestro la pantalla. No sé por qué no está dejando. Esto está usando. Quiero ver. Estas son las cosas del directo. Quiero ver. A ver. 52, 47, está bien. 56, 187. Lo curioso es que... vale. Ya se me olvidó. No estaba cogiendo bien la clave pública, entonces esto no sabía ni dónde buscarlo. Vale, ahora ya sí. Entonces, a ver, esta es la instancia. Vamos a ver si vemos algo aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo esto. Vale, porque esto tiene una versión antigua. Vale, Engine me dice que está parado, o sea, eso ha pegado un petardazo. Y quiere decir que Apache se estará levantando. Ahí Apache está corriendo. Vale. Entonces, ese deployment no le ha gustado. Ese deployment no le ha gustado. Y vamos a ver por qué. Vale, otra cosa que nos he contado son los logs. Evidentemente tú no vas a ir accediendo a las instancias para ver los logs. Esto tiene un sitio centralizado que te permite mostrar las últimas 100 líneas de una serie de logs combinados que tiene él, o sea, de la actividad del Active Install, del servidor web, o el full logs, que sería un zip de la carpeta bar/log. Entonces, si vemos las últimas 100 líneas, nos contará un poco qué es lo que ha estado haciendo. Y aquí nos va a decir, por ejemplo, el del servidor web, pues de momento nos está diciendo pues, una serie de cosas, claro, está ahí. Aunque yo lo que quiero ver es el de ActivityLog. Vemos que realmente ha instalado los paquetes, o sea que ha hecho la parte del Live Extension, pero se ve que al estar en esa máquina ya Apache, sin haber destruido la instancia, haberla vuelto a crear, que eso no le ha gustado mucho. De hecho aquí no puede arrancar engines. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a forzarle. Vamos a forzarle. A ver, en el rolling deployment. ¿Tiene la máquina algo para tener en pantalla la parte de cuando o un supervisor por ahí? No, lo que pasa es que quizás no lo he estado haciendo yo bien. A ver, vamos a elegir un inmutable. Lo que he hecho es cambiar la configuración, en vez de decirle all at once, como tenemos solo un 13% de batería, como se está comiendo toda la batería.
le he cambiado la configuración y le he puesto inmutable, con lo cual ahora me debería de empezar a desplegar una instancia en paralelo, probar este nuevo cambio que yo he hecho, que ha sido la instalación de engine y demás, y si pasa los chequeos de salud, me mantendría eso y destruiría el anterior. El problema es que es lo que os quería enseñar, no va a pasar el chequeo de salud porque por defecto en un entorno de Beanstalk el agente de salud va a buscar Apache. Entonces, como va a ver que Apache no existe, no está corriendo, siempre me va a decir que el entorno está degradado. Y es con lo cual yo le subo otro ficherito que os iba a enseñar, que es que lo que hace es cambiar el chequeo de salud y que mire engines. Este ficherito lo único que hace es, con una clave files, le digo que vaya a este hook, que me lo vuelque ahí con ese nombre, y es un script SH que lo único que hace es coger el monitor de salud, que esto lo instala el ActiveBeanstalk en todas las instancias, y le decimos que mire engines. ¿Vale? Una vez que tú le aplicas esto, ya sí puedes convivir en un entorno con engine, porque él ya sí te va a dar el chequeo de salud válido. De hecho, vamos a ver. No tengo yo minimizado esto. Vale, a ver. Environment update, que es lo que ha hecho. Vale. Entonces, yo lo que voy a hacer es. Esto lo cierro. No sé qué he llegado a hacer aquí. Vale, estoy en instancia. Lo que voy a hacer es. Voy a agregar ese chequeo de salud como web extension también. Voy a volver a subir una nueva versión del código y a ver si arreglamos el estropicio este que hemos hecho aquí. El check. Vale. Entonces, cipeo eso de nuevo. Vale, le voy a poner que esta es la versión 2 del día de hoy. Me voy a ir a por la batería porque, claro. Vale, gracias. Y como ya tenemos una nueva versión con el añadido ese, vamos a ver qué hace ahora. Vale, sería esta. Y a ver qué es lo que nos hace ahora. Realmente el paso que yo creo que ha fallado es que normalmente yo cuando lo probé el otro día, yo ya monté el código fuente con las... Como yo quería usar engines, ya le apliqué los dos al principio. O sea, no cambié, no tenía una instancia con Apache y le volqué un código que le cambiaba todo el servidor web. Entonces, creo que eso habría que pensarlo de otra manera, porque seguro que hay algo, gracias, que se me está olvidando y que hace... Mira, como veis, he cambiado eso y dice que la política ahora mismo que está es la del inmutable. Entonces, ¿qué va a hacer? Lanzar una nueva instancia con los nuevos cambios y comprobar la salud. De hecho, si nos vamos a F2 y aquí actualizamos, aquí deberá de empezar en breve a lanzar una nueva instancia.
con una serie de parámetros. De hecho, aquí te dice que está creando un autoscaling group, que no sé por qué no lo va a necesitar, temporal. Mira, ¿lo ves? Ya está lanzando una segunda instancia. Comprobará los chequeos de salud. Como a nivel de C2 los va a pasar. Si no agregáramos ese ficherito de health check que yo he agregado, como tenemos la monitorización en ANSES activa y esa mira como el doble de chequeos que la básica, como él una de las cosas que va a comprobar es ese agente de salud que instalan todas las máquinas, ese agente busca Apache. Como ve que Apache está parado, va a decir que la máquina, que la instancia no es válida. Hasta que yo no le subo ese segundo fichero de la Gem Extension, que le digo, no, mira Engines, el agente de salud que mire Engine, entonces él ya le dice, vale, ahora ya sí me cuadra y entonces ya sí te doy el OK. Vale, a ver si aquí haciendo sus cosas. Sigue inicializando esa instancia, esto pues suele tardar unos minutos entre que hace unos cambios u otros. En este caso, evidentemente, claro, el uso de contenedores es bastante más rápido, claro está. No tienes que estar esperando a que se despliegue una instancia, que haga unos chequeos. Vale, ya he añadido una nueva instancia, veis aquí. A ver si conseguimos que con esa nueva versión. De momento esto sigue en degradado porque ha sido el último estado. De hecho, si le das a las causas, bueno, te va a decir esto, toda esta información que te da aquí, con la monitorización básica, pues no te dice ni la mitad de las cosas, claro. Entonces te tienes tú que volver un poco loco. Aparte te da algún que otro consejo, te dice que todas las instancias están en la misma zona de disponibilidad. Y lo que nos decía un poco antes, que no podía arrancar engines y demás. Porque a mí no creo que se me haya olvidado nada. Los chequeos de salud. Bueno, esto está inicializando, no sé por qué tarda tanto. ¿El qué? No, pero los chequeos de salud yo creo que es algo que hace previo a eso. O sea, esto al final es decir, el hardware donde estoy está bien. Y la red y el software, o sea, esto es algo externo a nosotros, o sea, esto es algo que controla Amazon. Me extraña un poco que tarde tanto porque realmente no tiene nada, vamos. Waiting, de hecho aquí te lo dice, está esperando a que pasen los chequeos de salud. En este momento siguen degradados. Y cuando esto acabara, si todo va bien, y entramos en la máquina, deberíamos de ver pues, que efectivamente Apache está parado, que está funcionando con engines y que la salud está en OK. Al final, las posibilidades que tienes a través de la App Extension pues son todas las que se te ocurran. Desde cambiar, que puede ser lo básico, y decir, pues vale, a mí la AMI Linux que usa Apache no me gusta, quiero usar engines. O resulta que necesito que todas mis instancias por mi aplicación tengan determinado paquete instalado en Nano. No, el Nano viene preinstalado, en la AMI Linux. El Nano viene preinstalado. Hombre, sí, sí. Ya lo vemos. Oye, hay que hacer una AMI para no Bueno, te puedes quitar paquetes, ¿no? De hecho, AMI Linux, Amazon AMI Linux, aquí nos va a contar un poco lo que tiene, es una mantenida por Amazon, un entorno de ejecución estable, seguro y de alto desempeño, y las claves que tiene, a ver,
Seguro y con otro NPM. Usa los repositorios de paquetes de Amazon, evidentemente. Al final se basa en ciertas actualizaciones de seguridad, de que tienes el soporte de Amazon detrás. De hecho, a ver, aquí nos contará alguna cosita más. Que nos diga de dónde parte, porque yo no recuerdo. Yo creo que parte de un CentOS o algo así. Pero no lo recuerdo. Si aquí te lo contaba. No recuerdo muy bien si te contaba que venía por defecto, pero muchos de los paquetes yo conozco. El CLI de Amazon, evidentemente, el Nano también lo recuerdo. A ver, esto cómo va. ¿Por qué está tardando tanto? Me extraña mucho. Ah, vale. Ahí realmente los chequeos de salud ya los ha pasado. Realmente no suele tardar tanto. ¿Qué dice aquí? Un OK. No sé. A ver. Incorrecta aplicación no tiene fan. Uno de unos. Vale, o sea, dice que hay una OK. Que no sé cuál es, si es la última. ¿Cuál es? La 0. Ah. O sea, la última que he lanzado sí está OK. Y la primera, evidentemente, estaba mal. Pero no sé qué está esperando a destruir la primera. Porque realmente esto sigue funcionando. De hecho, si vamos a ver... Ah, bueno, aquí ya ha cambiado. Aquí ya ha cambiado. Lo que hace es desatacha la nueva instancia del grupo temporal y la mete como permanente. De hecho, yo creo que ya sí que podemos entrar en la nueva instancia y ver si ha hecho lo que queríamos que hiciera. Tengo por aquí ya. O sea, yo eso no quiero. Quiero que vaya. No sé si me dejará acceder ya o no. Bueno, espérate porque aquí evidentemente está cambiando los ítems. Vale, ya ha terminado, no sé por qué ha tardado. Dice que ha tardado 2 minutos, será... No sé las cuentas que hace, desde luego. Esto a veces sí que te vuelve un poco loco el chequeo de salud que hace él, porque migra entre varios estados mientras que está subiendo y mientras que está cambiando. De hecho estaban OK y no sé por qué ahora nos ha puesto... Por lo menos yo había visto OK. Sigue haciendo cosas, ¿eh? Seguramente algo que yo no habré terminado de configurar bien, porque estamos en una instancia sola, o sea, no tiene sentido que tarde tanto en hacer el chequeo de salud de F2, pero lo que sí quiero yo es que me deje entrar en la nueva instancia que ha creado y ver qué es lo que nos interesa, si tiene lo que tiene que tener, pero no me deja acceder de momento.
No me deja hacer. Terminating all instance temporary en el local. Vale. Está en info. Pues venga, que se calcule las instancias. De hecho, está parando una. Esto sí que sí. Vale. Pues me parece muy bien. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Nos ha vuelto a dejar una, que es lo que queríamos. Esto. No sé qué lo habré hecho por ahí de fondo, pero vamos. Buah, ahora me dice que... Bueno, no nos vamos a volver locos aquí porque si no tendríamos que estar en principio ya está ok, según dice esto. Yo creo que más o menos la logística de esto se entiende, ¿no? O por lo menos habéis hecho una idea de... Porque aquí, bueno, podríamos ponernos a mirar a las causas, qué es lo que le ha ocurrido a esa instancia, o la Biblia pacta, pero esto me gustaría enseñaros un poco que tiene un engine corriendo por abajo, claro está ahora mismo, que es lo que nosotros queríamos. Porque aquí podemos conectarlo de hecho a la base de datos, porque yo tengo una base de datos preparada con unos datos que les voy a poner aquí y que si todo va bien, creo que le dejé que la base de datos se pudiera acceder desde cualquier parte del mundo para evitarme problemas de nuevo security group y demás. Lo único que tengo que coger es el endpoint, que es una cosa que te proporciona aquí cuando tú creas una base de datos Amazon. Yo tengo aquí una base de datos, que es esta. Me da un endpoint, que es lo que yo voy a usar para hacer las conexiones. Está aquí. Y yo le planto el endpoint y a ver qué nos dice. Bueno, por el momento nos da error, a ver. No, eso no hace falta. Creo que el nombre de usuario... A ver, espérate, porque a lo mejor no me acuerdo de la contraseña. No. Yo creo que es WordPress, ¿no? Tengo mis dudas. A ver, Security Group. Ah, bueno, espérate. Que a lo mejor es Security Group. DRS. Inbound. Desde cualquier parte del mundo. Yo creo que la moraleja de esto es que si lo tienes muy claro, en 15 minutos está desplegado. Ahora, como te falla lo más mínimo, te puedes pegar todo el día dando vueltas de una ventana a otra. No. Es que si se preocupa esto, el sistema es rápido de explicar. A ver, la lógica de esto, evidentemente, es que esto lo va a usar alguien, un desarrollador que no quiere complicarse mucho en la infraestructura. O sea, el uso de la GB Extension, como mínimo, ya es un paso avanzado. O sea, alguien... Todo el uso de Hombre, tienes que tener ciertas nociones del ecosistema de Amazon. O sea, si tú quieres tener una base de datos externa, tienes que saber algo de RDS, evidentemente. Oye, también la puedes agregar a Beanstalk y que él te lo maneje por aquí. Tú le dices aquí que tú quieres una base de datos, le configuras aquí 4 o 5 cosas y él es el que va a RDS y lo configura. O sea, por ponernos, ¿sabes lo que te digo? Yo nunca lo he usado así, pero por ponerte, te puedes poner y usarlo. O sea, eso no tiene ningún tipo de problema.
Ahora bien, ¿dónde sí entran un poco los problemas? Pues en esto, por ejemplo, me está ocurriendo a mí, que tú intentas hacer un cambio ya a nivel de un Web Extension, sobre todo de algo que afecta a la imagen básica que está usando, como es el servidor Apache en la AMI Linux, se lo cambies por un Nginx y directamente sin destruir instancias se lo vuelque. Ahí es donde sencillamente te pueden empezar a venir problemas, pero no son cambios que en principio vaya a hacer alguien que quiera hacer un uso, un desarrollador que quiera hacer un uso básico sin complicarse en la infraestructura. Alguien que se meta a hacer eso normalmente no es alguien que le va a dar este uso. Al final esto pues está basado en eso. Quiero tener mi pequeña aplicación web en un entorno escalable y que yo sepa que no se va a caer y no me quiero complicar mucho. No sé, un Heroku, por ejemplo. Un Heroku es un platform que tiene un uso parecido a esto. No sé si lo habéis usado alguna vez. Eliges 4 o 5 cositas, qué tamaño, qué tal, si quiero que sea en alta disponibilidad o no, si quiero que tenga 5 o 6, no sé cómo lo llama, o cubos o no sé ahora mismo el nombre que usa, y a correr. Y este es el código de mi aplicación. Ahora bien, después tiene sus opciones avanzadas para el que se quiera meter ahí. Tiene un CLI también, que es la parte que quizás no me joder, es que me gustaría ver por qué. Seguro que hay algún tipo de conexión, pero es que como no vamos a parar ahora a mirar, porque al final lo que va a hacer esto que en cuanto conecte nos va a decir aquí que muy bien, que ya ha configurado WordPress y fuera. Pero la verdad es que no sé, seguramente se me ha olvidado el usuario o la contraseña o algo. ¿Tú te acuerdas del comando, Juanca, que sea para borrar del non-host directamente una línea sin tener que entrar en él? Hay un comando, un sshkey. Ya. Ya. Si es que no quería entrar. Supongo que será la última línea, ¿no? No, Tú verás. pero busca una bajita diagonal, la IP y ya te sale. Para la diagonal. Espérate. Ah, ya está. Vale, entonces supongo que ahora sí que me dejaría. Vale, esta es la instancia que está viva y vamos a ver si nos ha hecho caso en algo. Por ejemplo, no sé por qué usa el sysubin, yo creo que se lo he especificado yo incluso o algo. Cuando he instalado el servicio, creo que en el Web Extension, ¿no ves que el systemctl no atiende a razones? Usa todavía el modo service, pero no sé por qué ahora mismo. Pero la AMI Linux esta, vale, es que ha salido una AMI Linux versión 2 ya, hoy en día que ya se usa systemd y demás. No, es que no aparece ahí en la release. Bueno, ahí nos dice que Engine está corriendo, que es lo que queríamos, y que Apache, evidentemente, tiene que estar parado, que es como queríamos. Y de hecho, si vamos lo que os conté antes de los hooks, si tú ves aquí, él crea esta estructura en cada instancia que despliega, porque yo he elegido PHP y una serie de cosas. Y si vemos en hooks, él tiene las 5 carpetas que yo os conté antes. Si yo me voy a app deploy y a post, creo que fue donde lo volqué, aquí debo de ver los 2 hooks que yo le he volcado, más un pack que él ha creado. Entonces ya un poco tú vas a jugar con esos directorios, según lo que quieres que haga, la opción que quieras que tenga, en fin, una serie de cosas. Después él mete en algunas de estas carpetas algunos ficheritos, porque como yo he elegido PHP, él le hace ¿cómo se llama esto que se hace? No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Bueno, una serie de scripts que usa porque son propiamente. Si hubiéramos desplegado Java, algo en Java, pues usaría otra serie de scripts. Esto que hemos hecho desde el entorno gráfico se puede hacer desde un CLI. Desde el CLI, ¿qué pinta tiene la cosa? Pues yo tengo aquí una máquina ya que tiene instalado el CLI
¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo un directorio con mi aplicación, que es esta. Y bueno, tengo unas beanstalk ya, que no sé qué tendrá. No, eso no lo quiero, yo quiero extensions. Vale, solo le he metido engines. Vale. Entonces, el CLI, a ver, creo que se me lo muestra. Vale. Esta es la pinta que tiene el CLI, los comandos que te permite. Lo primero y básico, hacer un evinit, que lo que me hace es iniciar una aplicación con lo que tengo ahora mismo en el directorio en el que estoy. Te crea además un git ignore y una serie de cosas te prepara cuando intentas crear la aplicación. De hecho, si le damos aquí, bueno, yo es que ya la tengo inicializada, que es el problema. Voy a tener que borrar un ficherito que él te crea, esa carpetilla que él te crea que pone .elasticbeanstalk, es una de las cosas que él te crea. Entonces está detectando que esto ya está inicializado, claro, con una serie de configuraciones y demás. Previamente, para que yo pueda usar el CLI de Beanstalk, evidentemente he tenido que configurar en esta máquina una case. Cuando hicimos la otra formación os conté que para los accesos a Amazon, bien sea por nombre de usuario y contraseña porque vas a acceder a la consola gráfica o porque vas a hacer un acceso programático, necesitas una clave, un access key y un access key ID que le llaman ellos. Evidentemente yo no le he instalado aquí el access key ID del root, porque eso sería una barbaridad. Entonces, entre las buenas prácticas, yo he creado un rol con accesos totales a Beanstalk y eso es lo que he instalado aquí. Entonces ahora ya desde el CLI él tiene permiso total en mi cuenta sobre Beanstalk para hacer lo que le da la gana, igual que si estuviéramos haciendo desde la consola gráfica. Entonces yo creo que ahora ya, vale, me empiezo a hacer una serie de preguntas. ¿En qué región quieres desplegar tu aplicación? Vale, pues yo le digo que la 17, que es París. Si quiero usar ya una aplicación creada y crear otro entorno, que es, por ejemplo, lo que podemos hacer, o crear una nueva. Yo le digo, vale, que quiero usar la que he creada, y él lo que me dice, pues que, bueno, hay que no puede configurar code commit, que es uno de las de la parte del despliegue continuo y de la integración continua, perdón, y del ecosistema que usa Amazon. No sé el por qué exactamente, pero no lo vamos a usar, o ya nos da igual. Una vez que yo ya he hecho esa inicialización, yo le digo que quiero crear un entorno. Ahí nos dice que con la opción create, yo le digo create y me va a decir que qué nombre quiero elegir. Pues, por ejemplo, yo le voy a decir WordPress Pro. Que si quiero meter un prefijo cname, yo le digo que me lo elija él aleatorio. Él ya por defecto aquí ya te va a pedir que qué tipo de balanceo de carga quiere. Yo le digo que sea un clásico. Y él lo que coge ahora es, se pone a empaquetar todo mi directorio y lo sube. De hecho, saca una serie de eventos que si nos vamos a la consola gráfica, veremos que aquí está creando otro entorno. De momento no ha aparecido, pero aparecerá. Va a crear otro entorno aquí que seguramente lo va a crear en degradado, porque como hemos visto, solo he subido la Eve Extension que instala Engine, pero no he subido el Health que mira por Engine. Entonces va a intentar mirar Apache y va a decir que el entorno está degradado. De hecho, en las causas nos lo va a decir. Esto tardará un poquito. A ver, mira, ya ha aparecido. Ya está aquí el entorno Pro. Está creando una serie de cosas. Y al final el uso del CLI, bueno, yo he usado ambas cosas. El uso del CLI te permite otro tipo de opciones un poquito más avanzadas también. De hecho, es la única manera en el CLI en el que creo que puedes elegir los tres tipos de balanceadores. A través de la interfaz gráfica, por ejemplo, no te deja elegir los tres tipos de balanceadores. Creo, no sé si el clásico o el de aplicación, no te deja elegirlo a través de la interfaz gráfica. Vale, esto ya va a estar listo ya mismo porque ya he creado la URL. Y me imagino que estará creando
las instancias. De hecho, ya iría aquí otra instancia que está arrancando. Ha creado una alarma en CloudWatch. Y de hecho esto incluso ya funcionará. Vaya. Ha añadido la instancia. Aquí cuando nos vamos a ver la aplicación WordPress también tenemos un listado de las versiones, cuándo la hemos desplegado y dónde la hemos desplegado, que también puede ser útil. Tengo 3 o 4 entornos y yo digo, vale, he creado un nuevo entorno y digo, vale, pues ahora quiero desplegar esta versión que sé que funcionaba en el entorno que a mí me dé la gana. Entonces un poco aquí tienes el control de las versiones. De momento esto sigue siendo funcionando. Vamos a esperar ahí. El directo es muy malo, desde luego, ¿eh? Siempre los problemas del directo. Vale, veis que ha pasado de pending a degradado. Ahora uno se preguntaría, dice, bueno, ¿y por qué está degradado? Si en principio el código que he subido debería de funcionar. Ahora cuando nos deje ver el dashboard, vamos a ver por qué está degradado, claro. Vale, ya nos dice que el entorno ya está lanzado y lo tenemos ahí. Si vamos a las causas, él rápidamente nos dice esto. Proxy. Eso es un error porque él está intentando encontrar el proxy de Apache desde el agente de salud y como no lo encuentra, porque está Nginx, pues te pega un petardazo. Si yo ahora cojo y le digo que suba la versión que ya tiene agregado el otro ficherito de Eve Extension que comprueba Nginx, pues vais a ver que eso tiene que pasar. ¿Cuál es la última versión que yo he subido? Creo que es la 2, ¿no? Sí. Esto yo le digo que va a ser versión 3, por ejemplo. Y ahora cuando actualizar ese entorno, pues debería de cambiarnos ya del estado degradado al estado OK, puesto que ya sí es capaz de chequear el agente de salud si es que yo esa versión 3 que he subido es la correcta. Y ahora no me acuerdo. Vale, sí. Tenía los dos ficheritos, o sea que debería de funcionarnos ahora. Espero que no tarde mucho. Bueno, dudas que tengáis por ahí o algo. Supongo que tendréis alguna. Si puedes. Sí, me dices lo que te hace falta, no sé lo que te hará falta para...
Hombre, las APIs de Amazon exponen un montón de datos. Sí, sí, se podría ver. No sé si me estarán cobrando a mí aquí mucha broma o no. Bueno, no creo, porque al final la capa gratuita me parece que tengo todavía. Bah, 68 céntimos. Esta consola es muy guapa también, ¿eh? La del Billing Dashboard. Te hace la predicción de lo que vas a gastar, de si te estás pasando la capa gratuita y de una serie de cosas, pero de momento IP53 es porque tengo ahí una zona DNS o algo, creo yo, de un dominio mío, ¿no? Vale, ya ha completado el entorno y como veis se ha puesto en verde porque ya sí reconoce que Nginx, de hecho ya aquí no da ningún error, que la gente de salud sí reconoce que el servidor web es Nginx y no es Apache. Entonces esto sería pues, un ejemplo, ya te digo, de cómo funciona un poco el ciclo de vida de los despliegues y ese tipo de cosas. Y bueno, lo hemos hecho desde el CLI, como habéis visto, podríamos haber hecho el cambio aquí directamente y subirlo desde el CLI con un EB deploy, me parece que es lo que publica los cambios que tengas en el directorio actual y los sube arriba. Entonces, bueno, desde el CLI, como veis, tampoco es difícil. Y bueno, pues no mucho más. Si tenéis algo más por ahí que contarme, o más dudas. Si no, bueno, es la 1:10 más o menos, que es lo que más habíamos visto. Pues hemos visto casi de todo, lo que yo conozco, vamos. Hola. Paramos la grabación ya. Bueno, pues ha estado bien. ¿Y por qué no? Bueno, porque estará en segundo plano, ¿no? Algún sitio. Vamos a ver si podemos parar esto. Hola, Realmente, Aquí hay un botón que quita de grabar. no, realmente no consigo pararlo. Que se enrosca la batería. Es la unión de Bitcoin y Bitcoin. Muy bien, Víctor. Una herramienta que si te la dejan montar está muy bien. Porque es que así se lo ¿Cómo si te la dejan montar? Joder, que te la desmonta alguien, como Claro, tú. pues nada, no funciona, lo rompo. Hombre, a ver, pero...